Audiolibros Yourbook presenta El libro negro de los Illuminati, la gran conspiración para dominar el mundo. Autor Robert Goodman. Narración a cargo de Juan. Capítulo 9. La trágica muerte de Diana, princesa de Gales. El año 1996 fue para muchos el año de la muerte de Lady Di y su novio Dodi Al-Fayed en un accidente de tráfico que todavía despierta sospechas de haber sido provocado. En la actualidad existe un proceso abierto para el que se están recogiendo todas las pruebas posibles a fin de celebrar una nueva vista judicial en Inglaterra a lo largo de 2007. Ningún otro caso en años recientes ha suscitado tanta polémica, ya que existen más que indicios de que nos hallemos ante una importante conspiración política. En la opinión del escritor e investigador británico, David Icke, si el asesinato de John F. Kennedy era un ritual dedicado al rey solar, la muerte de la princesa de Gales respondería a una ceremonia dedicada a la diosa lunar. En ambos casos estas muertes habrían sido decididas y preparadas años antes siguiendo la agenda Illuminati hacia su nuevo orden mundial. Es sabido que esta sociedad secreta celebra sus rituales en fechas claves, bien eligiendo aniversarios de acontecimientos significativos o un día antes o después de los equinoccios y solsticios anuales. Valga como ejemplo el día en que Kennedy fue asesinado el 22 de noviembre de 1963, el 656 aniversario de la bula papal de Clemente V, en virtud de la cual la Inquisición prendió y torturó a los templarios. En el caso de Diana de Gales, la fecha elegida para su muerte se relaciona con la fase lunar de aquel día y momento y también con la simbología del lugar, a discutir más adelante. Antes de investigar las distintas teorías acerca de la muerte de la princesa, es necesario considerar su relación con la casa de Windsor, es decir, la casa Saxe-Coburg-Gotha, de origen alemán. El apellido del padre de Diana es Spencer, perteneciente a una línea de sangre pura, la de los reyes merovingios, que se remonta a los tiempos de Jesucristo, supuestamente rescatado de la cruz para casarse con María de Magdala, dándole 3 hijos. Después de huir de Israel, la familia se estableció en el sur de Francia. Los herederos de esta línea serían los únicos con potestad para ser reyes del mundo. Algunas sociedades secretas como el Priorato de Sion supuestamente protegen los secretos que rodean este mito, de rabiosa actualidad desde el estreno de la película El Código Da Vinci, basada en la novela del mismo nombre, obra de Dan Brown. Para algunos investigadores, la Casa de Windsor ha usurpado la corona británica, que realmente corresponde a la línea estuarda a la que Diana de Gales pertenecía. Por esta razón, era necesario que Carlos, el príncipe de Gales, se casara con Diana Spencer y garantizara una descendencia de varones con sangre de la línea pura. En otras palabras, la función de Diana terminó cuando, una vez que tuvo a sus 2 hijos, Guillermo como heredero del trono y Harry como reemplazo. Carlos y Diana se casaron el 29 de julio de 1981 y su primer hijo, Guillermo, nació el 21 de junio de 1982. En su libro The Biggest Secret, El secreto más grande, David Icke afirma que el parto fue manipulado para que se diera ese día, el solsticio de verano. En el Gran Complot 1 expuse como el número 11 y sus múltiplos son importantes para los Illuminati. La boda se celebró un día 29. 29 es igual a 2 más 9, igual a 11. Por otra parte, la fecha del nacimiento de Guillermo suma 11, 2 más 1, más 6, más 1, más 9, más 8, más 2 igual a 29,
igual a 2 más 9 igual a 11. En septiembre de 1984 nació Harry, momento que marca la campaña para destruir la credibilidad de la princesa de Gales. Una estrategia que no funcionó y Diana se convirtió en una de las personas más populares del país, debido, entre otras cosas, a su apoyo a la lucha contra la fabricación de minas antipersona. En 1985, también prometió desvelar secretos sobre los Windsor, mucho más escabrosos que su supuesto vínculo con el tráfico internacional de narcóticos. Mohamed Al-Fayed, uno de los defensores de la teoría de la conspiración en torno de la tragedia de la princesa, es el padre de Dodi, Mohamed Al-Fayed, el magnate egipcio dueño de los grandes almacenes londinenses Harrods, de los hoteles Savoy y Grosvenor, de Londres, así como del Ritz de París, entre otras muchas propiedades. Según David Icke, este multimillonario es un embustero que consiguió su fortuna a través de engaños. Su mecenas, el sultán de Brunei, amigo personal de la reina de Inglaterra, le ayudó a comprar a Rhodes y también el Ritz. Si analizamos las acusaciones vertidas por Al-Fayed en su página web en contra de la monarquía británica y su posible responsabilidad en relación con las muertes de su hijo y la princesa Diana, cabe preguntarse si estamos ante otro montaje, ya que la acusada, la reina Isabel, y el acusador comparten la amistad del mismo hombre. De la misma manera que Yasir Arafat podría haber sido un agente de nivel intermedio de los Illuminati, es posible que Mohamed Al-Fayed también lo sea. Y que dice en el Biggest Secret: obedecer a los extremadamente ricos y poderosos y usar métodos sin escrúpulos ha sido muy beneficioso para Al-Fayed. Mientras obedeces, eres útil para los Illuminati y tu riqueza continuará creciendo. Además de la especulación en propiedades, Al-Fayed tiene otra fuente de ingresos: el comercio internacional de armas. Su cuñado es Adnan Khashoggi, el traficante de armas saudí involucrado en la operación Irán contra armas por drogas en los años 80 del siglo pasado. Al-Fayed estableció una estrecha relación con la familia de Diana a través de su padre, el barón Juanito Spencer, y su madrastra Raime, ayudándoles a superar sus problemas financieros. También apoyaba todas las causas y organizaciones humanitarias patrocinadas por Diana. Si acaso estas atenciones no eran suficientes, cada Navidad una furgoneta de Harrods iba al Palacio de Kensington repleta de regalos para la princesa y sus hijos de parte del tío Mohamed. Más adelante, en junio de 1997, la invitó a pasar unos días de vacaciones en su chalet de Saint-Tropez, en el sur de Francia. El 11 de junio, Diana aceptó la invitación y el día siguiente, Al-Fayed ultimó la compra del yate Jonical, una embarcación de recreo de unos 15 millones de libras. En este barco fue donde se produjo el romance entre Dodi Al-Fayed y Diana de Gales. Por entonces, Dodi estaba comprometido con la modelo estadounidense, Carrie Fisher. El 14 de julio, Mohamed ordenó a Dodi que acompañara a Diana en Saint-Tropez, obligándole a romper su compromiso con Carrie. Es interesante subrayar que Mohamed Al-Fayed tiene sistemas de escucha en todas sus propiedades que le permiten controlar cualquier acontecimiento. Su chalet de Saint-Tropez no era una excepción y aunque Diana lo sabía, parecía no preocuparla, refiriéndose a ello como una de las manías de Mohamed. Después de volver a Inglaterra con Dodi para pasar unos días en la mansión de su padre en Osted, Surrey, la pareja regresó a Saint-Tropez el 21 de agosto. Mientras tanto,
Mohamed había estado proporcionando a la prensa información sobre el romance entre su hijo y Diana. El 30 de agosto, la pareja cogió el avión privado de Mohamed para volar a París. Querían pasar una noche en el apartamento de Dodi, al lado del Arco de Triunfo, antes de regresar a Londres para reunirse con los hijos de Diana. Llegaron al aeropuerto de Le Bourget a las 15:20 horas, dirigiéndose al Hotel Ritz para pasar la noche. Poco tiempo después de llegar, fueron al apartamento de Dodi. El camino entre el Ritz y el apartamento es casi recto atravesando la avenida de los Campos Elíseos. Fueron con sus guardaespaldas en un Mercedes apoyados por un Range Rover con otros agentes. Regresaron por la misma ruta, encontrando una multitud de paparazzi esperándolos en la puerta principal del Ritz. Después de hablar por teléfono con su padre, por entonces en su mansión de Osted, Surrey, Dodi anunció un plan para evitar a los paparazzi y poder regresar a su apartamento sin molestias de la prensa. El Mercedes y el Range Rover utilizados anteriormente iban a ser aparcados delante del hotel como cebo. Otro Mercedes estaría aparcado en la puerta trasera del hotel para llevar la pareja al apartamento. En este momento Dodi llamó al jefe de seguridad en funciones del Hotel Ritz, Henry Paul, que había terminado su turno a las 19 horas, para regresar a las 22 horas y llevarle a él y a Diana a su apartamento. Puede que cuando Dodi habló con su padre, éste le sugiriera la estratagema del cambio de los coches, ya que era la única persona que tenía potestad para reducir la seguridad de la princesa esa trágica noche. A los 0:20 horas del 31 de agosto de 1997, el Mercedes conducido por Henry Paul salió a toda velocidad desde la salida trasera del Hotel Ritz de París. A su lado estaba el guardaespaldas de Diana, Trevor Rhys-Jones, y en los asientos traseros, Diana y Dodi. Rhys-Jones no llevaba cinturón de seguridad para poder reaccionar con rapidez en caso de peligro. Los pasajeros tampoco llevaban cinturones. El coche pasó por la calle Cambon a gran velocidad, girando a la derecha por la calle de Rivoli, parando en el semáforo en la Plaza de la Concordia. Justo entonces, el paparazzi, Romuald Rad, sentado en el asiento trasero de una moto los alcanzó y según su testimonio, Henry Paul se saltó el semáforo, aún en rojo, dirigiéndose hacia la autovía junto al río Sena, llamada Cours la Reine. Enseguida, el coche entró y salió de un túnel para entrar en otro, el puente de El Alma. Ahí el Mercedes perdió el control, estrellándose contra la columna número 13 en el centro del túnel. Henry Paul y Dodi Al-Fayed fallecieron en el acto y según el informe médico, Diana quedó clínicamente muerta a los 20 minutos del impacto del coche contra la columna y antes de llegar a la clínica. El único superviviente fue Trevor Rhys-Jones porque llevaba el cinturón de seguridad. Algo muy extraño, porque al salir del hotel no lo llevaba. Además, la foto tomada por Rat en el semáforo de la Plaza de la Concordia muestra que no lo llevaba puesto. Lo más extraño fue la ruta elegida por Henry Paul, ya que el túnel del puente de El Alma no está en la ruta más directa hacia el apartamento de Dodi. La hipótesis de un sacrificio ritual. Antes de examinar algunos de los enigmas del accidente susceptibles de crear ciertas confusiones y que forman parte del motivo de la nueva vista judicial en 2007, en Gran Bretaña, quiero llamar la atención sobre el lugar del accidente y el particular vínculo que poseía con la princesa de Gales. Entre las distintas hipótesis barajadas, una de las más extravagantes se publicó en Internet pocos días después de la tragedia.
El asunto arrancó de una llamada telefónica que la investigadora estadounidense Raylan Allen Ford recibió de un europeo que quiso mantenerse anónimo. Según este personaje, la princesa fue asesinada en el emplazamiento de un antiguo templo dedicado a la diosa lunar Diana y su muerte era necesaria para instaurar la religión del nuevo orden mundial. En opinión de Allen, Gaia, el nombre griego del planeta Tierra, había sido elegido para cumplir el papel de la divinidad más antigua. Hasta la muerte de la princesa de Gales, Gaia iba a ser la diosa reinante de la nueva religión. Otra diosa de la antigüedad, importante tanto en Oriente Medio como en Occidente y desde los tiempos de los faraones en Egipto hasta la era medieval, fue la diosa lunar Diana, que en la cultura babilónica tenía el nombre de Semiramis. Ver el capítulo 2 de este libro. Volviendo al accidente de aquel 31 de agosto y según la información comunicada a Raylan, la princesa recibió el impacto que la condujo a la muerte en el lugar ocupado antaño por un templo de la diosa Diana. Parece ser que se consideraba al puente del L-Alma como un portal entre dimensiones y el impacto al estrellarse el Mercedes contra la columna del túnel permitiría que el alma de Diana cruzara ese portal alcanzando la dimensión de su madre, nada menos que la diosa Diana. De repente, la princesa habría recuperado la conciencia abriendo el portal en este mundo a la diosa Diana, quien, según esta hipótesis, estará entre nosotros. En su libro Diana, Queen of Heaven, Diana, Reina del Cielo, 5 Allen va aún más lejos en sus afirmaciones y dice que a partir del año 2097, todo el mundo venerará a la princesa Diana subida al cielo y se atreve a decir las siguientes palabras, al colocar la cara de la princesa Diana sobre la cara de la antigua diosa Diana, el nuevo orden mundial habría elegido un icono religioso que será reconocido y amado por todo el mundo. Su cara será perfecta para la nueva religión. En un artículo un poco más serio publicado en la revista online Conspiracy Nation, Vol 10, número 95, septiembre de 1997, Allen cuenta que se celebraban sacrificios paganos en la era precristiana, hace más de 2000 años en el lugar de la tragedia, y que, posteriormente, en la época de los reyes merovingios, el lugar habría albergado una cámara subterránea oculta. En esta misma línea, hay que decir que el fundador de la dinastía merovingia, Meroveo, rendía culto a Diana, venerada como una especie de patrona de los humildes, sobre todo de los esclavos, y cuenta cómo, cuando entre dos reyes surgía alguna disputa territorial, el litigio se solventaba precisamente en el puente del L-Alma. Según la leyenda, aquel que muriera en ese lugar iría directamente al cielo a sentarse a la derecha de Dios, observando desde allí todos los movimientos de sus enemigos. Así, pues, el vencido, el que moría en el combate, se convertía en el vencedor, pasando a ser los ojos de Dios en la tierra, con capacidad para manipular los acontecimientos futuros. Añade que también en el panteón romano Diana era venerada como diosa de la caza y los bosques y diosa de la fertilidad y de la luna, siendo además reverenciada en su templo de Aventino como protectora de los más pobres. Allen agrega que en algunas lenguas de Oriente Medio la palabra alma, pronunciada alma, significa diosa de la luna. Finalmente, afirma que según sus propias averiguaciones,
Diana podía ser descendiente directa de los merovingios y, por tanto, su muerte en el túnel del puente del El Alma podría representar una señal clara para todos de su supuesta estirpe. Por otra parte, Ike afirma que en el antiguo templo de la diosa Diana en el puente del El Alma se realizaron sacrificios y rituales de sangre. Vincula este hecho con el extraño cambio de ruta de Henry Paul la noche del accidente al afirmar que este fue programado entre las 19 y 22 horas del 30 de agosto para dirigirse por este lugar en vez de ir por el camino más corto hacia el apartamento de Dodi. Por esta razón el equipo de emergencia del SAMU francés mantuvo a Diana en el túnel en vez de llevarla inmediatamente a la clínica. Según el ritual satánico de los Illuminati, Diana tenía que morir en el emplazamiento exacto de la antigua cámara subterránea del templo de Diana aquella noche gobernada por la luna justo en el mes de agosto. Según algunas leyendas, a su vez controlada por Juno Augusta, la versión romana de Isis, Diana, Semiramis, etc. Sabemos que la princesa murió desangrada, correspondiéndose con los rituales de sangre y sacrificio de los Illuminati. ¿Es culpable la inteligencia británica? El 12 de mayo de 1999, Richard Tomlinson, exoficial de los servicios secretos británicos, declaró en un documento jurado firmado ante notario que la agencia británica MI6 participó en el accidente de Diana Spencer y Doria O'Fallon. Según Tomlinson, dicha agencia retiene información que podría ayudar a las policías que investigan el caso. Entre sus afirmaciones, Tomlinson dice que Henry Paul era informador del MI6. De ser cierto, esta vinculación de Paul podría explicar por qué en las semanas anteriores al accidente fueron depositadas distintas cantidades de dinero en varias cuentas, unas sumas que podrían alcanzar los 120.000 euros. Según Tomlinson, en las fechas del accidente había 2 oficiales más del MI6 en París y con toda probabilidad ambos se encontraron con Henry Paul poco antes de su muerte. Según David Eck, todo indica que Henry Paul desapareció del mapa entre 19 y 20 horas el 30 de agosto de 1997 y probablemente dichos agentes le estaban programando para que se estrellara contra la columna 13 después de recibir una señal de cambio de ruta. Tomlinson afirma que estos agentes tendrían conocimientos cruciales para establecer la secuencia de sucesos que desencadenó las muertes de Diana, Dodi y Henry Paul. Tomlinson opina que el accidente del túnel del puente del El Alma se parecía mucho a un plan del MI6 para asesinar al presidente serbio Slobodan Milošević en 1992. Uno de los posibles escenarios considerados por la agencia incluía la posibilidad de hacer estrellar un coche contra unas columnas de hormigón dentro de un túnel. De esta manera el impacto sería suficientemente violento para causar su muerte o producirle lesiones graves. En dicho escenario, también habría menos probabilidades de que aparecieran testigos. Una manera de provocar el accidente sería desorientar al conductor mediante una pistola que lanza destellos de luz. Es importante recordar que a veces las fuerzas especiales emplean estos dispositivos para desorientar a los pilotos de helicópteros o a terroristas. Tomlinson también se refiere al papel de los paparazzi en los momentos antes del accidente. Afirma que uno en particular era un miembro del UKM, un pequeño cuerpo de agentes de la MI6 que proporciona servicios varios
al MI6 como vigilancia y fotografía especializada. En este contexto es pertinente considerar a Romuald Rad, el paparazzi que alcanzó al Mercedes conducido por Henry Paul en el semáforo de la Plaza de la Concordia. Quizás él sea este miembro especial del UKN y al disparar su cámara, iniciaría la ejecución de la programación mental de Paul, llevándole a saltarse el semáforo y cambiar de ruta. Desde hace varios años buscan a Tomlinson en el mundo entero por comprometer la identidad de muchos agentes británicos al enviar sus credenciales a una página web de Internet. Hasta la fecha nadie sabe su paradero. Hallazgos británicos recientes. Después de las conclusiones de los tribunales franceses acerca de la tragedia del 31 de agosto de 1997 que declararon que se debía a un accidente desafortunado y ante la presión de la opinión pública en Gran Bretaña, que insiste en la existencia de una conspiración premeditada para eliminar a Diana, las autoridades han decidido realizar sus propias investigaciones para esclarecer la fuente de posibles errores. El responsable de estas pesquisas es Sir John Stevens, jefe de la Policía Metropolitana. Aunque la orden de llevar a cabo estas pesquisas data de 2003, el informe final y sus conclusiones no se presentarán a los jueces hasta 2007. Stevens se comprometió a examinar a fondo todas las acusaciones, incluso la de una nota escrita por la princesa de Gales y publicada en el libro de su mayordomo, Paul Bureau, que decía: esta fase particular de mi vida es la más peligrosa, mi marido planea un accidente en mi coche, un fallo de los frenos y graves heridas en la cabeza para quitar los obstáculos hacia su nueva boda. En enero de 2004, Stevens afirmó en un programa informativo de la BBC que si tenía que entrevistar a la familia real, lo haría. Al anunciar la decisión británica de llevar a cabo nuevas pesquisas en torno a la muerte de Princesa Diana y Dodi Al-Fayed, el juez de primera instancia, Michael Burgess, declaró públicamente que había encargado a Stevens que investigara las fuentes de la especulación masiva acerca de que las víctimas fueran objetivos de una conspiración nacional. En las siguientes líneas resumo algunas de las pruebas examinadas que parecen indicar la posibilidad de un complot. Todas están publicadas en la página web http://www.contactmusic.com, 28 de mayo de 2004. Según un artículo publicado en el diario británico Daily Mirror, Diana se espantó al descubrir que Carlos tenía varias amantes además de Camilla Parker Bowles. Según el ex mayordomo de Diana, Paul Bureau, Carlos seguía seduciendo a las mujeres después de su divorcio y a pesar de su romance con Camilla. También el día 24 de mayo se reveló que Carlos había pactado en secreto con su padre el permiso para rechazar a Diana después de que naciera un heredero y su reemplazo, es decir, los príncipes Guillermo y Harry. 25 de enero de 2005, se informó a la prensa que la policía británica había interrogado a los servicios secretos acerca de la información recopilada sobre Diana con anterioridad al accidente. Sir John Stevens declaró que sus oficiales estaban examinando unos documentos del MI5 y el MI6, pero se negó a sacar conclusiones sobre ellos. También decía que cabía la posibilidad de interrogar al príncipe Carlos en relación con la nota de la princesa escrita antes de su muerte en la cual expresaba su miedo a que la familia real intentara matarla en un accidente de coche. 13 de junio de 2005, según el diario Daily Express, Henry Paul tenía 13 cuentas bancarias alrededor del mundo con grandes cantidades de dinero.
A pesar de ganar solo $38,000 al año como conductor del Hotel Ritz de París. Una fuente cercana a la policía afirmó que ciertas cantidades de dinero habían sido transferidas a Paul desde cuentas en Inglaterra en las semanas previas a la tragedia. Para los investigadores encargados de las pesquisas, este descubrimiento suponía un importante avance. 31 de julio de 2005, un nuevo testigo del accidente cuenta a la policía británica que Diana hablaba por teléfono segundos antes de la colisión. Los oficiales de Scotland Yard están intentando averiguar con quién estaba hablando la princesa en un intento de desprestigiar las teorías de conspiración que rodean el suceso. 26 de septiembre de 2005, parece ser que Diana fue embalsamada, siguiendo órdenes de las autoridades británicas, y así evitar la realización de pruebas que indagaran sobre su supuesto embarazo. El diario británico Daily Express afirmó que un oficial superior de la embajada británica en París fue informado unos minutos después de la muerte de Diana que embalsamar su cuerpo sería ilegal. No obstante, el procedimiento siguió adelante. Según Peter Vanazas, un patólogo independiente, nadie puede ser embalsamado sin realizar una autopsia. Un portavoz del Ministerio de Asuntos Extranjeros británico comentó que este tema estaba siendo investigado por Lord Stevens. 3 de octubre de 2005. La policía que investiga la muerte de Diana ha sido informada de que la princesa iba al apartamento de Dodi Al-Fayed para recibir de su mano un anillo de compromiso valorado en más de $234,000, incrustado con esmeraldas y diamantes. Los planes de boda de la pareja fueron comunicados a unos detectives de Scotland Yard por el joyero Alberto Reposi de Monte Carlo. Afirma poseer un video hecho al medir el dedo de Diana. En su declaración decía: para evitar cualquier tergiversación de los hechos, adjunto una copia de mi libro de peticiones que claramente indica que la joya en cuestión fue anotada por mí como un anillo de compromiso. También decía que Diana la eligió y Dodi la recogió en su tienda de París la noche antes del accidente. 19 de octubre de 2005, según las leyes francesas, mucha información vital sobre la muerte de Diana permanecerá secreta durante 100 años. Los intentos de la policía británica de averiguar la identidad de los 24 cadáveres que compartieron espacio con el de Henri Paul en el depósito de París han sido rechazados. Según el Daily Express, los oficiales que investigan la tragedia opinan que la sangre analizada pudiera haber sido extraída de uno de los otros cadáveres para poder culpar al conductor del Mercedes de estar ebrio en el momento de la colisión. Finales de 2005, fecha exacta desconocida. A finales de 2005, nuevos testigos informaron a detectives de Scotland Yard que vieron como un motorista apuntaba con un láser a los ojos de Henri Paul, provocando la colisión con una columna dentro del túnel del puente del El Alma. Según el Daily Express, un testigo vio un enorme destello de luz, tipo radar. Parece ser que esta nueva evidencia vino justo después de que unos médicos franceses afirmaran que en el momento del accidente, Diana estaba embarazada. Según algunos investigadores, Diana y Dodi fueron asesinados para evitar que la familia real tuviera que aguantar una situación en la cual Diana, madre de los herederos al trono de Inglaterra, tuviera un hijo de un musulmán. 26 de enero de 2006, la jueza francesa, Corinne Goetzman, fue cesada después de decidir en 2 ocasiones que no existió caso.
5 meses después de que unos oficiales franceses mandaran que se reabriera la investigación sobre el accidente. El caso fue abierto de nuevo después de las alegaciones presentadas acerca de que las pruebas de sangre habían sido manipuladas para culpar a Henry Paul. Un portavoz de la oficina del fiscal público decía que 3 magistrados de rango superior examinaron el caso, encontrando que la decisión de la jueza no tenía fundamento. Otro juez reexaminará el asunto. 29 de enero de 2006. Por razones no reveladas, la vista sobre las pesquisas de Scotland Yard acerca de la tragedia de 31 de agosto de 1997 se va a retrasar hasta 2007. Supuestamente, las investigaciones policiales en curso son tan complicadas que, en opinión de un oficial de policía, no empezará el proceso judicial al menos hasta la primavera de 2007. 3 de junio de 2006. Después de hacer traer los restos del Mercedes accidentado de la princesa de Gales a Londres para reexaminarlos, los investigadores encontraron que faltaban varias piezas del coche que podían haber proporcionado pistas importantes sobre el suceso. Esto se debe a un incendio en el lugar donde estaba guardado el coche y también a las actuaciones del juez en Francia, donde no hace falta guardar pruebas una vez que se dicta sentencia. Scotland Yard no quiso responder a las preguntas de los periodistas acerca de este último descubrimiento. Conclusiones. Casi 10 años después de la trágica muerte de Diana, princesa de Gales y Dodi Al-Fayed, aún no se sabe qué ocurrió. Mientras que unos sostienen que fue un accidente, hay otros muchos, sobre todo en Gran Bretaña, que están convencidos de que fue un asesinato. Las noticias sobre las pesquisas británicas parecen indicar que a muchas personas la muerte de la princesa beneficiaría sus intereses, pero ¿quiénes son estas personas o grupos de personas? Esperemos que John Stevens desenrede el misterio de una forma u otra durante la vista programada para el 2007. Por otra parte, el lugar del accidente, el puente de Lele Alma resuena con Diana y si los investigadores tienen razón, la muerte de la princesa, que supuestamente llevaba sangre merovingia. En este lugar donde en el pasado se sacrificaba personas a la diosa lunar Diana, sería un sacrificio ritual, supuestamente programado años antes para poder cumplir una agenda secreta que pretende llevar la humanidad hacia un nuevo orden mundial.